Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Continuamos entonces con el curso básico de conocimiento sobre terapia de regresión y en esta clase y en las dos sucesivas vamos a tocar un tema muy importante, fundamental y de alguna manera, ¿cómo podría decir? Difícil de asir, de aprender, si no se está, digamos, con una mente abierta y especialmente con un corazón abierto. Se trata del tema de la influencia de energías espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para poder entender este concepto, que popularmente se conoce como almas perdidas o almas en pena o fantasmas o espíritus, es muy importante poder comprender previamente cómo es que se pudieron haber generado estas energías, cómo es que esto es posible. Y para eso tenemos que ir a un tema que ya hemos visto en un módulo anterior, que es el tema de la muerte, no ya ahora desde el punto de vista del proceso de la muerte, sino desde el punto de vista de qué es lo que sucede luego de la muerte, qué es lo que sucede con el alma, con la personalidad, con el espíritu, con la conciencia, como quiera que se denomine esa parte que nos identifica, con lo cual nosotros tenemos nuestra identidad. Veamos entonces, en términos generales, cuáles son las creencias acerca de la muerte y de lo que puede suceder después de la muerte. De lo que están todos de acuerdo, tanto aquellos que creen que hay algo que continúa y que sobrevive a la destrucción del cuerpo físico, como también aquellos que no creen que haya algo que sobreviva a la destrucción del cuerpo físico, es que están de acuerdo en que la muerte conlleva la destrucción, la absorción del cuerpo físico. El cuerpo físico vuelve a sus elementos naturales. ¿Qué sucede, sin embargo, con la personalidad? Es decir, con el alma, con el espíritu, con la conciencia, poniendo personalidad como el término más neutral. Bueno, hay dos posibilidades. La primera es que la personalidad, el alma, el espíritu, no continúa. Esto quiere decir que no hay nada que sobreviva a la muerte, no hay vida después de la muerte y por lo tanto no hay nada que preguntarse, no hay nada que investigar, no hay nada que definir. Se terminó todo. Es la noche absoluta, el vacío total. Y esta creencia es una creencia que una escuela de filosofía en el Imperio Romano, los epicúreos, sostenían marcadamente y desde el siglo XIX en adelante, en particular con el advenimiento del racionalismo y del pensamiento científico, obviamente prima en el pensamiento científico y en el pensamiento médico. Tan solo es necesario recordar cuáles son los procedimientos que utiliza el establecimiento médico antes e inmediatamente después de la muerte, como para darnos cuenta de que en realidad hay una creencia consciente o inconsciente de que nada continúa, que la personalidad termina, desaparece, y esto por supuesto es una consecuencia de considerar a la personalidad o a la conciencia como un epifenómeno de la materia, es decir, una consecuencia, un efecto de la materia viva. Cuando la materia muere, es decir, cuando el cuerpo físico muere, se terminó todo. Todo aquello que se derivaba de la materia viva ya no está más
y por lo tanto la personalidad no continúa. Sin embargo, la otra postura es que la personalidad sí continúa y por lo tanto cabe la pregunta de qué es lo que ocurre con el alma después de la muerte, qué es lo que sucede con el espíritu una vez que deja la cárcel del cuerpo, como algunas tradiciones espirituales denominan al plano físico. Bueno, obviamente también hay distintas alternativas dentro de pensar que la personalidad o el alma o la conciencia sí continúa. Una de ellas es que hay una sola vida. La otra posibilidad es que haya varias vidas y la otra posibilidad es que sea una existencia incorpórea o alguna mezcla o combinación de esta con cualquiera de las dos anteriores. Entonces, cuando vamos al campo de la posibilidad de que sea una sola vida, estamos hablando implícitamente, lo sepamos o no, de el concepto de resurrección de los muertos, de que hay un juicio final y que este juicio final estará basado en los méritos realizados en la vida, que puede haber un destino al que todos le rehuimos, que se denomina el infierno, el Seol o el abismo, dependiendo de las tradiciones religioso-espirituales de que se trate, pero también hay un lugar al que todos quisiéramos estar, que es el cielo, el paraíso, la morada de la gloria, la morada del Altísimo o el lugar de los justos. Estas tres creencias, zoroastrismo, cristianismo e islamismo, son las que en general conservan, detentan y creen en su estructura teológica este tipo de destinos y este tipo de procesos. Esta es entonces una posibilidad, una sola vida. Pero hay otras creencias, básicamente el hinduismo, el budismo y parte del judaísmo, en donde se contempla la posibilidad de que haya varias vidas luego de la muerte, ¿no? Muerte, lo que se denomina luego el espacio entre vidas post-mortem, el estar en la luz y luego en otra vida, otra reencarnación, otro nacimiento en el plano físico. Entonces es necesario postular una premisa que es que hay una rueda de reencarnaciones. El alma se va reencarnando sucesivamente para lograr una mayor y más completa evolución espiritual. Hay una ley que rige todo este proceso de las reencarnaciones que en estas tradiciones se la conoce como el karma, es decir, la acción y las consecuencias de esas acciones. Por supuesto también hay un sujeto del aprendizaje, hay un sujeto que evoluciona espiritualmente y a través de las sucesivas reencarnaciones, y eso en general se lo denomina alma, y por supuesto hay una meta final que es la liberación de esa rueda de reencarnaciones para alcanzar el Atman en el concepto hinduista, el Nirvana en el concepto budista. Estas tres grandes religiones, el hinduismo, el budismo, o por lo menos tradiciones espirituales, el judaísmo místico, son las que detentan este tipo de concepto, este tipo de creencias. Y son sobre las que nos vamos a basar grandemente porque justamente son las que facilitan la explicación, la comprensión de lo que sucede en una regresión. Esto es muy importante dejarlo en claro. No es necesario para ser terapeuta de regresiones o trabajar en regresiones que el terapeuta se haga hinduista o budista, sino que lo que sí es necesario es que adopte como una premisa operativa posible la existencia de energías espirituales, básicamente las almas de las personas que ya han partido del cuerpo físico.
Veamos entonces rápidamente, esquemáticamente, el concepto. En principio, lo que se dice es que hay tres reinos: el reino de los vivos, el reino de los muertos y el reino de la luz. El reino de los vivos es el que todos conocemos, es el plano físico. Luego de la muerte, es decir, cuando el alma se separa del cuerpo físico definitivamente, es decir, cuando están las almas de los muertos, éstas debieran ir a la luz para proseguir su evolución, descansar, seguir aprendiendo, etcétera. Hay entonces en este proceso de la muerte y en el post-mortem una ida, en principio, desde el mundo de los vivos, atravesando por lo que se conoce el espacio intermedio, el bardo todol de los tibetanos, o el bardo, a un lugar de infinita compasión y amor incondicional que genéricamente se lo denomina la luz. Este es el proceso de la muerte, pero si no se cumpliera este proceso de traslación de la energía espiritual al campo de la luz, a un nivel espiritual más elevado, podría darse el caso de que se conviertan en lo que se denomina genéricamente almas perdidas. Es decir, no están en la luz, no están en el reino de los vivos y sí están en los espacios intermedios, como muchas películas nos han brindado ejemplos. Para solamente mencionar algunas: Sexto Sentido, Ghost, Más allá de los sueños, Los Otros y Origins, Paranorman en términos de dibujos animados. Todos esos reflejan la creencia y la posibilidad de existencia de lo que se denominan genéricamente almas perdidas. Pero las almas perdidas no se generan por casualidad. Hay razones por las cuales las personas que abandonan definitivamente el cuerpo físico se convierten en almas o en espíritus. Hay determinados modos de influencia de estas energías sobre los vivos y por supuesto también hay distintos tipos de almas perdidas. Hay también entonces un proceso de encarnación, es decir, desde la luz volvemos al plano físico para continuar nuestra evolución. Este proceso de encarnación es el que posibilita que haya algunas vulnerabilidades en el campo energético y facilita la intervención, interferencia de estas energías espirituales. Y esto va a producir, y esto es lo que más nos interesa desde el punto de vista psicoterapéutico, va a producir efectos y síntomas determinantes. Y son los por los cuales la persona va a venir a la consulta. Para ejemplificar rápidamente este concepto de la luz y este concepto de energías que acompañan y que sirven para llevar a la luz, en la concepción cristiana, lo que ustedes están viendo ahí, básicamente el arcángel San Miguel, la Virgen María, el Cristo, el buen pastor, el paraíso, también está el infierno, también está el limbo. En la religión hebrea, los distintos arcángeles como Azariel, luego Moisés, Elías, está el lugar de los justos, el Seol o la Gehenna, que es un equivalente al infierno. En la religión griega estaba el psicopompo Hermes, que era el que se encargaba de llevar las almas de los muertos. También estaba el reino de los muertos con Ares y con Hades y su esposa Perséfone, otros que iban a Olimpo o a los campos elíseos. En la romana, también un equivalente, ¿no es cierto? Mercurio, Júpiter, Marte, que era el quien llevaba a los guerreros, los campos elíseos, las islas de los bienaventurados. Todas estas religiones, todas estas tradiciones espirituales recogen estas creencias y tienen
que tienen un fuerte predicamento en las distintas clases sociales en esa época. Dentro del hinduismo hay figuras como el señor Yama, que es el señor de la muerte, está el dios Shiva, la madre Kali, el cielo de Vishnu o alcanzar el Samadhi. En los pueblos originarios está el gran espíritu Wakantanka, por supuesto la Pachamama o la Madre Tierra. En religiones más orientadas a la naturaleza, el Deva de los árboles, el Señor de los animales, el Señor de los lobos. En la concepción mongol, el Kan o el cielo de los guerreros. Dentro del budismo tibetano, los budas distintos, Vairochana, su consorte, la existencia de 42 deidades benéficas, el Buda Avalokitesvara, el Devachan, el paraíso de la felicidad, el Nirvana. Dentro de la egipcia, la diosa Hathor, Tuat, que es el mundo subterráneo, Anubis, Ra, Osiris, Isis, la barca solar. En la religión africana, la importancia que se le da a los ancestros y a los antepasados. Y así sucesivamente, en la China, Quan Yin, el emperador amarillo, la casa de los ancestros, el profeta Mahoma en la musulmana, el jardín, el cielo con los huríes, el abismo, el ángel de la muerte, el gran día del juicio. En la religión sumeria antigua, Nergal, el ángel, el dios de la muerte, perdón. En la religión, en la mitología germana, Odín, el Valhalla, las Valquirias. Todo eso nos habla de la necesidad del hombre de creer que después de la muerte no es que exista el vacío o la oscuridad, sino que hay algo trascendente, algo espiritual que nos lleva posiblemente, por decirlo así, a nuestra mejor forma espiritual. Entonces eso a donde todas las almas desean ir se lo conoce genéricamente como la luz. En la regresión lo que aparece y lo que es muy útil en principio es definir ese espacio espiritual como un lugar de infinita compasión y amor incondicional, un lugar mejor para estar. Todos quieren ir a la luz. De hecho, las almas vienen de la luz y regresan a la luz. La luz es nuestro destino final, ya que todos somos luz. Estos son los hallazgos que hemos ido encontrando a lo largo de nuestro trabajo en la terapia de regresiones. En la luz no necesitan oír que pides perdón, ¿no es cierto? También este concepto de si hemos sido malos, vamos a ir a tal lado, si hemos sido buenos, vas a ir a tal lado. Parece que en los planos espirituales superiores, bueno, por suerte, son más compasivos y misericordiosos que lo que nosotros mismos somos con nosotros, ¿no? En la luz agradecen que vengas a la luz saliendo de la oscuridad y valoran el trabajo realizado de salir de la oscuridad, ¿no? De salir del espacio intermedio para poder seguir atravesando y cumpliendo con el proceso de desenvolvimiento espiritual. Como les decía, había razones y causas para ser almas perdidas, es decir, alma perdida no se convierte cualquiera, sino que en realidad hay que reunir alguna serie de circunstancias más que nada para convertirse en un alma en pena o un alma de los muertos, como se lo conoce genéricamente. Una de ellas, y posiblemente la más importante, es la obnubilación o pérdida de la conciencia antes de la muerte. Es decir, la mejor forma de transitar la muerte es estar consciente, porque si en ese momento perdemos la conciencia por efectos de drogas, psicofármacos, etc., nos generamos un problema en el plano espiritual, porque no sabremos ni tendremos muy clara idea de dónde estamos. Por supuesto, esto también puede ocurrir por muertes imprevistas y violentas, por accidentes, como ustedes habrán visto en la película Ghost o Más allá de los sueños. Em, las muertes imprevistas, violentas, repentinas, son las que generan una importante confusión en el alma. También la falta de una práctica espiritual consciente en la vida, cualquiera fuere, generan la posibilidad de quedarse en el espacio intermedio.
distintos miedos, preocupaciones y por supuesto las creencias, como se ve claramente en las regresiones, facilitan la permanencia del alma en el espacio intermedio y por lo tanto su transformación como alma perdida. También puede haber el atrapamiento en el cuerpo físico. Una de las cosas que también se ve mucho en regresiones es el espíritu de grupo, es decir, cuando hay muertes grupales, como ocurrió en algunas regresiones con almas de personas que murieron en el Holocausto o en la Argentina en la última dictadura militar o en la guerra de Vietnam también, ¿no? En guerras en general, ¿no? O accidentes también, el 11 de septiembre. Todo eso genera, digamos, como una complicación en el nivel del espacio intermedio por ser muchas las almas que en un solo momento, en 10 minutos, dejan su cuerpo físico y están muy confundidas con lo que ha sucedido. Otra de las complicaciones son, por supuesto, las adicciones y las sobredosis. Básicamente, en primera instancia o para resumir cuáles son las razones y causas para ser un alma perdida, es la ignorancia, básicamente, de la muerte, del proceso de la muerte y de que les ha acaecido la muerte. Luego el deseo en sus múltiples formas, el miedo en sus múltiples formas también, y una forma un poquito más concreta del deseo que son los apegos. Apegos al cuerpo físico, apego a las emociones, apego a las sustancias adictivas, en general apegos. La otra posibilidad que genera la intervención o interferencia de estas energías espirituales es cómo se produce el proceso de encarnación y de la infancia, ya que como decíamos, todos venimos de la luz, en este espacio entre vidas antes de nacer, así se lo denomina genéricamente, que es cuando preparamos nuestra misión, nuestro propósito de vida y hacemos una transferencia gradual y creciente de energía espiritual al plano físico. Así podría definirse el proceso de encarnación, una transferencia gradual y creciente del plano espiritual, de este espacio entre vidas antes de nacer, al plano físico. Este proceso de encarnación es gradual y creciente y se da durante la gestación, el nacimiento y también hasta los 7 años, de acuerdo a los pensamientos de Rudolf Steiner de la antroposofía. Es decir, hay, por supuesto, momentos importantes en esta transferencia espiritual al plano físico. Uno de ellos es la concepción, otro es el nacimiento y otros serán los 7 años. Pero lo importante es darnos cuenta que el campo energético del niño no está completo hasta los 7 años. Esto quiere decir que puede estar como no totalmente formado, puede tener zonas vacías, agujeros, que facilitan la interferencia y la intervención de otras energías. También, debido a esta misma razón, se puede dar lo que se llama una pérdida del alma, es decir, parte de esta energía espiritual del individuo se separa del cuerpo físico y no vuelve a él. Esto ya lo vimos en la clase anterior sobre pérdida del alma y atrapamiento del alma. En suma, la vulnerabilidad es lo que facilita la intromisión de energías espirituales, de energías de los espacios intermedios. Para resumir las vulnerabilidades, las experiencias traumáticas en vidas pasadas o en vida actual facilitan esto porque toman parte de nuestro campo energético. El concepto de pérdida del alma que ustedes ya vieron, la existencia de vínculos afectivos entre el alma perdida y la persona viva. Cuando se muere la abuela, que es una persona afectivamente significativa para el niño de corta edad, y el niño dice, abuelita, no te vayas porque sos la única que me querés, y eso ya
en forma de deseo y de apego hace que la abuela se quede con el nieto y no necesariamente ese es el problema. El problema es que el nieto tiene 40 o 45 años y tiene problemas que vienen de la intromisión, interferencia e influencia de la abuela. Las situaciones de gran consumo de energía también generan campos vulnerables, por ejemplo, en una intervención quirúrgica con anestesia general, en una prolongada hospitalización, en una enfermedad desvitalizante como podría ser la hepatitis. También hay lugares propicios para la formación y existencia de almas perdidas, todos los lugares de sufrimiento y de muerte como pueden ser los hospicios, los sanatorios, los hospitales. Todo eso genera un campo de vulnerabilidad debido a la existencia de importantes cantidades de estas energías espirituales. Los hábitos nocivos y las adicciones también facilitan esta vulnerabilidad, ya que muchas veces lo que se ve en regresión es que en muchos drogadictos o también con otro tipo de adicciones, el alcohol, en general tienen almas perdidas de alcohólicos o de drogadictos pegados a su campo vibratorio y que lo impulsan a consumir más, a beber más de la sustancia adictiva. También relaciones sexuales de baja vibración, situaciones de vulnerabilidad emocional como los duelos o las pérdidas de personas queridas. Por supuesto hay también factores kármicos y esto se va a ver mucho cuando veamos el tema de obsesores, pactos con la oscuridad en vidas anteriores y hasta quizás en esta misma vida, jugar con el tablero Ouija, es decir, invocar a estos espíritus sin saber muy bien de qué se trata, es que es lo mismo la canalización de entidades, ignorando los riesgos que esto implica, y también el jugar famoso juego de la copa tiene sus riesgos, ya que eso facilita el accionar, es una invitación a que estas energías espirituales vengan a hacer su juego. ¿Cuáles son los modos de influencia? Básicamente, para comprender esto tenemos que decir que son parásitos energéticos, es decir, toman de nuestra energía. Ellos necesitan de nuestra energía, se sienten mejor, más vivos y por eso funcionan como parásitos energéticos más allá de que quieran hacerlo o no, más allá de que quieran generarle un perjuicio o no. A este respecto me recuerdo cuando en la Odisea eh, Ulises quiere hablar con el alma de Aquiles, el más valeroso guerrero griego de toda Grecia, que en ese momento se estaba constituyendo como nación griega, ¿no? Entonces, bueno, en un lugar casi como el fin del mundo, por decirlo así, era la puerta del Hades justamente, hace un sacrificio, una hecatombe de toros y entonces la sangre de los bueyes empieza a correr y a mojar el suelo y por supuesto es recogida en el altar y cuando aparecen las almas de los muertos se abalanzan sobre la sangre porque es el líquido vital, el líquido de la vida, de la energía y con eso ellas recuperan parte de su memoria, parte de su vitalidad. Y lo curioso es, como dice la Odisea, que Odiseo o Ulises blande la espada y a pesar de que ya están muertas, frente a la espada se retiran espantadas corriendo. Finalmente Odiseo logra su propósito de hablar con el alma de Aquiles y Aquiles le confiesa que preferiría ser esclavo de un granjero en Grecia que reino en el reino de las sombras. Parece que no es uno de los mejores lugares para estar. Por lo menos así pensaba Aquiles. Es un campo interferente, un alma perdida, una abuela que se haya quedado por cuidar al nieto, una madre que se haya quedado por cuidar a los hijos, son campos interferentes que actúan e influyen en el campo físico, en el campo emocional y en el campo mental. Clásicamente, en el espiritismo se reconocen tres tipos de influencia.
La influencia sencilla, digamos, puede ser más intensa o menos intensa. Luego la obsesión, que es cuando la persona está totalmente obsesionada por un pensamiento o por una entidad. Generalmente es la entidad la que provoca la obsesión del pensamiento. Y el último grado, que es denominado la posesión, que no es como nos mostraba el exorcista en ese momento, la posesión del cuerpo físico, sino que en realidad es que la voluntad, la conciencia debilitada del ser vivo queda como a un costado y es esta energía espiritual la que toma el control del cuerpo físico, pero luego se retira porque no lo puede sostener, ya que eso demanda una gran cantidad de energía psíquica. Esto es importante aclararlo, no hay posesión física, sino esta descripción que yo he hecho que refleja mucho mejor lo que ocurre en la realidad. Son sencillamente parásitos energéticos, chupan o toman de nuestra energía. Habíamos dicho también que hay distintos tipos de entidades o de energías espirituales. Siguiendo la clasificación del doctor José Luis Cabuli, hay almas perdidas familiares, es decir, que tienen un vínculo de familia, ¿no? Una relación de parentesco, en general cercano, madres, padres, abuelas, abuelos, tíos, hermanos. Luego están las almas perdidas oportunistas, que son, por eso no es una buena idea detenerse a presenciar un accidente, o un asalto, o las consecuencias en realidad de un asalto o un accidente, en particular accidentes mortales, porque la confusión en la que se encuentran estas personas que fallecieron de manera imprevista, abrupta y violenta, hace que se peguen fácilmente a algún campo emocional energético que pase por ahí y uno sería ese transeúnte sobre el cual se montan las energías, las almas perdidas oportunistas. Hay también entidades que dicen ser como ángeles perdidos, como algunas películas han reflejado. Pareciera que las emociones y sensaciones que se sienten en el plano físico en el humano en alguna medida pueden atraer a entidades espirituales que en principio tendrían que tener un mayor grado de desarrollo espiritual que un ser vivo o un alma humana. Son casos muy raros, muy excepcionales y de fácil resolución. Por el contrario, los llamados obsesores kármicos son almas de los muertos que han tenido un encuentro con el paciente en vidas pasadas y se la juraron, se la prometieron. Algo pasó en ese encuentro en donde, bueno, uno actuó muy mal sobre el otro y se la juró. Y se quedó ahí en el espacio entre vidas post-mortem, en el espacio intermedio, esperando el proceso de encarnación que hiciéramos referencia, para acoplarse al campo energético de su victimario y producirle un daño. Esto es una de las cosas que más distingue al obsesor. Tiene la voluntad, la intención y la energía para producirle un daño a la persona. Otros son los mistificadores, es decir, aquellos que se presentan como maestros o seres de luz o de gran evolución y en realidad no lo son. Y por supuesto en general siempre vienen con el tema de que el paciente es el privilegiado, el designado por el elegido por los dioses y ellos son los que lo van a guiar hacia el gran propósito o misión de su vida y lamentablemente es simplemente una ilusión para dominar o influenciar fuertemente sobre el paciente. El concepto de Sri Aurobindo, de fuerzas adversas en general, que tienen que ver con entidades oscuras, con lo que se llaman esclavos de la oscuridad y con las conocidas energías psíquicas proyectadas o trabajos psíquicos, amarres, hechizos, etc. También algunas veces, no por supuesto son estrictamente almas perdidas, pero aparecen fragmentos de energías psíquicas de seres vivos, cuando generalmente una persona está obsesionada
con otra y ambas están vivas. Los casos que se ven generalmente son de suegra sobre la nuera o de el esposo sobre la esposa, ¿no? Y algunas veces aparecen duendes o gnomos, en particular si las personas tienen con frecuente contacto con la naturaleza. Los efectos y síntomas que generan la existencia de estas almas perdidas son variopintos, son diferentes, ¿no? Pero los más clásicos son escuchar voces dentro o fuera de la cabeza, pensamientos extraños, obsesivos, que uno no puede cesar de escuchar o de retumbar en la cabeza. Puede haber trastornos compulsivos, cambios repentinos en la personalidad o en el humor, en particular después de accidentes, de cirugías, de infartos, de duelos, incluso hasta de trasplante de órganos. Hay algunos casos ya reconocidos por la medicina respecto de esto. También el cansancio o la fatiga crónica puede ser el efecto de un parásito energético, y esto se puede dar especialmente en la esfera sexual. Podría haber también una confusión mental generada por esta intromisión energético-espiritual. También conflictos de pareja, vinculares, adicciones, ¿no? ¿Quién es el que está detrás de las adicciones? O quién más, por lo menos. También puede haber depresión, angustia, ansiedad, trastornos alimenticios. Esto es muy fuerte también, ¿no? Como si hubiera una energía de la anorexia. Las dificultades sistemáticas para emprender ciertas tareas, ¿no? Para escribir, para hacer una conferencia, para concretar eh, situaciones que, digamos, tienden a enaltecer al espíritu humano, ideas de suicidio y dolores o síntomas físicos sin una patología orgánica. Es decir, como comprenderán, varios pueden ser adjudicados a otras causas desde ya, pero es necesario abrir el corazón y la mente a la posibilidad de que estos mismos efectos y síntomas estén generados por la existencia, influencia e intromisión de energías espirituales, de energías que no se ven, pero que funcionan, que producen efectos y que son conocidas genéricamente como almas perdidas. Intentando hacer una síntesis entre el paradigma anterior y el paradigma nuevo, el concepto de lo sobrenatural antes se lo adjudica a un estado de posesión. En el nuevo paradigma se lo adjudica a un estado de influencia espiritual. Los síntomas se pueden producir en el paradigma anterior por un desbalance orgánico, más bien aquí es producido por un parásito de energía, una influencia espiritual. La enfermedad, lo mismo, puede obedecer a causas orgánicas o psicosomáticas. Aquí puede haber pensamientos y acciones no propios, sino de la entidad interferente. Anteriormente las entidades se conocían como demonios, por lo menos en el hemisferio occidental. Nosotros las denominamos almas perdidas sufrientes, como las reconoce generalmente el espiritismo, ¿no? Especialmente de Allan Kardec. La sanación, en el paradigma anterior, no puede ser otra que el exorcismo, y el agente de sanación es el exorcista. Nosotros en el nuevo paradigma sostenemos que la sanación se da a través de la terapia de las almas perdidas, de lo que un autor americano, Baldwin, ha llamado terapia de liberación espiritual, y se da a través de un terapeuta. Ese es el agente de sanación. Y creo que lo principal es recordar que mientras que en el paradigma anterior la muerte es el fin de todo, muy por el contrario, en este nuevo paradigma, y en particular a partir de los intensos estudios sobre las experiencias cercanas a la muerte de Elizabeth Kubler-Ross, como ella dice en una de sus obras, la muerte un amanecer. Muy bien, estas son las premisas generales. Ahora vamos a pasar en breve a hablar sobre las premisas operativas, es decir, estas son las que dan el contexto, la posibilidad de pensamiento y de reflexión y de admisión como premisa terapéutica que esto puede estar ocurriendo, que los efectos y síntomas están causados por algo que no se ve
pero que produce efectos y síntomas.